Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de La Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente con nuestros profesores al calor de su charla o al calor de la charla de mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, nos va a acompañar el doctor David Berea, que es uno de nuestros profesores, junto al doctor Juan Pablo García y junto a la maestra Victoria Montemayor. Mientras me apuro a solicitarle que se saludarlos, ya que gentilmente nos acompañan en vivo en la transmisión. Se encuentra, por ejemplo, Auro CG, muchas gracias por estar con nosotros. Hermes QM711, muchas gracias, Hermes. María-Viejo Velázquez, que es de nuestros estudiantes, le mandamos un saludo. 413X75, que si uno también le mandamos un saludo. Y ya se encuentra a cuadro el doctor David Berea, con quien vamos a charlar, como yo he dicho hace unos instantes, en este nuevo episodio de La Hora de América. ¿Cómo está usted, doctor David Berea? Hola Sergio, muy bien, gracias. ¿Y usted? Pues estamos, que es ganancia, o cuando menos, pues es un accidente, ¿no? Eso de estar sobrevalorado, Claro, a mi sí, parecer, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, como decimos en español de qué México. bueno. Ah, Déjame regresar saludos a Auro CG que nos manda saludos y a Hermes que nos manda saludos. Cómo no, muchas gracias por estar conectados con nosotros y desde luego saludos a todos aquellos que nos ven en otro momento que no es el presente. Saludo también a Colombia, a México, a Chile, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, a Perú, a Colombia, a Venezuela, a Costa Rica, República Dominicana, todas esas latitudes desde las cuales tiene la gentileza de estar al pendiente de lo que diariamente hacemos en Castalia para todos y cada uno de ustedes. Um, También permítame agradecerles en lo que recuperamos al doctor Vera, que ya tenemos otra vez a cuadro y en vivo. Agradecerles por haber estado al pendiente, pero sobre todo por haberse inscrito en el curso que tenemos con la maestra Victoria Montemayor, La Ciudad Doliente, una lectura del infierno de la Divina Comedia, del infierno de Dante, que comenzó el día de ayer y al cual todavía pueden ingresar si así lo desean. No se esperen nuestras clases porque todo el mundo sabe, quedan grabadas y las pueden recibir. Es un curso que vale mucho la pena. David está también como invitado en él. Es costumbre entre los profesores ir a las diferentes actividades que tenemos en Castalia. Y ya después Victoria les dirá cómo va el curso. Entonces no se lo pierdan, todos pueden inscribirse. La ciudad doliente, una lectura del infierno de Dante. El doctor David Berea, que nos acompaña en esta ocasión, va a tratar de un poeta, como ya ha hecho, como ha venido haciendo en los diferentes episodios en los que ha estado con nosotros, que es particularmente cercano a su corazón, como dirían los cultos, que le es caro. Pero antes de lo cual, permítame recordarles quién es David Berea, además de mi amigo, cosa que me honra. David Berea es licenciado en Lengua y Literaturas Modernas con especialidad en Letras Italianas, cuyo grado obtuvo precisamente por haber escrito una tesis brillante, celebrada entonces, sobre el personaje del que vamos a hablar ahora. Con el tiempo realizó el doctorado en literatura hispánica por el Colegio de México, bajo la égida de Aurelio González, nombre celebérrimo entre los que pertenecemos al gremio de los hispanistas, o que estamos de ese lado de la margen del humanismo hispánico. Se ha dedicado con denuedo a la traducción, se ha dedicado con denuedo a la docencia, y es, no hace mucho tiempo, por haber aceptado para mi fortuna la invitación, profesor de Castalia. Está preparando para nosotros una conferencia sobre el mito de Don Juan en el teatro europeo y está por terminar para que lo tengamos ya su curso sobre el teatro del siglo de oro.
En esta ocasión, pues, el doctor David Beria nos acompaña para hablar de Gian Battista Marino, nombre grabado en el muro de la poesía occidental, porque es sin duda el príncipe de la poesía del barroco. Iba a decir italiano, pero me atrevo a decir uno de los príncipes de la poesía barroca europea y americana. David, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de América. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Pues muy bien, muy feliz de hablar de Marino, que tanto nos gusta a ti y a mí. Pues sí, pues ya sabes, ¿no? Las amistades fundamentalmente se basan en la coincidencia de las psicopatologías. Bueno, hablamos entonces de Juan Bautista Marino, ¿no? De Juan Bautista De Marino, Juan Bautista. de Juan Bautista Marino, de Jovan Battista Marino, que como decía, es un poeta que te es particularmente querido, perdón, y que pudo haber pasado a la historia tan solo por el hecho de haber escrito el poema más extenso, no sé si el mejor, pero cuando menos sí, el más extenso de toda la literatura italiana, y me atreveré a decir uno de los poemas más extensos de toda la literatura europea, ¿no? De la literatura americana. Pero nos dirás ya de él. ¿Por dónde comenzamos con Giambattista Marino? Supongo yo que por su vida, quizá por su nacimiento y sus primeros años en Nápoles, antes de tener que escapar, por decirlo así, de Italia y refugiarse en Francia. Sí, bueno, pues hablemos entonces de Juan Bautista el Marino, si queremos decirle así, ¿no? Sí, claro, así lo hemos traducido cuando todavía se nos aceptaba que tradujésemos los nombres. Sí. Bueno, pues mira, yo quería hablar de Marino porque anteriormente habíamos hablado de Ariosto y de Tasso. Hey, Me parecía que no podíamos dejar de hablar de Marino, ¿no? Hablamos de Ariosto, de su Orlando Furioso, hablamos de Tasso, de su Jerusalén, que tú también quisiste hablar de la Minta, ¿no? Y creo que ahora tocaría hablar de Giambattista, ¿no? Giambattista Marino, que es un poeta que sin lugar a duda continúa la tradición de estos dos, ¿no? La tradición del poema épico, pero no solo del poema épico o del poema mitológico, sino también de la lírica, ¿no? Digamos, es un poeta esencial de la historia de la literatura italiana. Me atrevería a decir también de la historia de la literatura universal, solo que pues las historias literarias van cambiando con el tiempo, a veces olvidamos más a unos autores, recordamos a otros, pero sin lugar a dudas, por más que hayamos olvidado ya un poco a Marino, es un autor que no, al menos de nombre lo conocemos muchas veces, ¿no? Entonces, Marino es conocido, creo yo, en el mundo hispánico por ser el Góngora italiano, ¿no? A mí estas comparaciones no me gustan, porque creo yo que Góngora hay uno solo, Lope hay uno solo y Marino hay uno solo, pero bueno, esta es la relación que se hace cuando hablamos de escritores barrocos, ¿no? Digamos, Milton en Inglaterra, Marino en Italia, Góngora en España, ¿no? Entonces, claro, ya hablamos de Ariosto, de Tasso, ya hablamos de un Ariosto que es de la primera mitad del siglo XVI, un Tasso que es de la segunda mitad del siglo XVI, y ahora toca hablar de Marino de la primera mitad del siglo XVII, ¿no? Que es cuando se desarrolla como poeta, como escritor. Entonces sí, nace en 1569, Tasso había nacido en 1544, entonces, aunque no son estrictamente contemporáneos, bueno, no es que coincidieran exactamente, y para hablar entonces, los dos eran del sur de Italia, Marino era de Nápoles, y en sus primeras cartas, cuando tiene por allá de 23, 24 años, dice que le tocó corregir algunos diálogos que había querido dar Tasso a la luz. Claro, sabemos que Tasso muere antes del comienzo del siglo XVII y Marino tendrá una vida muy agitada, ¿no? Marino, repito, nace en Nápoles, pero después viajará a Roma, después huirá de Roma por acusaciones, digamos, estas acusaciones que siempre se hacen, que si era sodomita, que si era tal cosa, que si mató a no sé quién. Digamos, hay una serie de escándalos en torno a Marino que no se han podido comprobar, pero que muchas veces se puede decir que tal vez era la envidia, porque cuando llega a Ravenna, conoce a un poeta, Gasparo Murtola,
que es de quien hablábamos en el promocional, ¿no? Que Marino lo ataca, le dice es del poeta el sin la maravilla, quien no sabe maravillar, pues que se vaya a cuidar caballos, es lo que le responde Marino a Murtola, en una serie de poemas que se llama La Murtoleide, ¿no? Que está en contra de Murtola, y por ahí recibe Marino un disparo, ¿no? Le disparan, pero Marino logra sobrevivir y viaja a París, ¿no? En la corte de Luis XIII, ¿no? Pero El padre del rey Sol. ¿es Mortola el que dispara en contra de Marino? ¿Es algo No que es Murtola, es otro poeta del círculo de Gásparo Murtola. pues es amigo? Es amigo, o sea, es el círculo, ¿no? Entonces es la polémica del Murtola, de la Murtola, porque antes salió una Marineide, ¿no? O sea, contra Marino, Marino responde con la Murtoleide y cae el disparo, ¿no? Okay. Hay otros poetas, entonces, como... A mí me alegra otro poeta que se llama... que al menos en el pasado, a la inversa de lo que ocurre hoy, haya habido individuos que si se tomaban algo en serio, fuese el arte, a grado tal de disparar. Claro, claro, sí. Bueno, yo creo que otro disparo conocido es el que perpetró Rimbaud en contra de Verlaine. Claro, claro. El otro supongo yo que es el que perpetra en contra de sí mismo, pero yo creo que no tiene entonces tanto encanto sí. que sería el de Hemingway, ¿no? El escopetazo que se para quitarse la vida. Porque antes de eso, también habla de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, de que estos individuos ya no eran caballerosos, ¿no? Que el mundo medieval comenzaba a eclipsarse de manera definitiva. Porque, bueno, Cervantes todavía unos decenios antes, pues se había batido, pero con espada, ¿no? Y por lo cual mata a alguien y por lo cual se dice tiene que salir de España y es quizá el motivo por el cual se va a refugiar a Italia, ¿no? Porque Italia pues era, como dijo un poco más adelante Alfieri, ¿no? La meretriz de Europa, a pesar de que fue unos siglos antes la institutriz, al menos terminaba en is, ¿no? Pero bueno. Y acá en América otros poetas como Gutiérrez Cetina también se batió y por haberse batido luego lo van a matar, ¿no? Al menos es lo que se dice, que por eso murió, ¿no? A punta de espada. Pero yo creo que eso tiene más encanto, es más, al menos más caballeresco morir a punta de espada que por un disparo, ¿no? Sí, afortunadamente no murió y podemos decir que podemos contar esto como una anécdota, pero también recordar lo que mencionas, ¿no? Cómo empiezan a cambiar los poetas ahora, ¿no? De haber muerto tú no tendrías licenciatura y en consecuencia no tendrías doctorado. Y no estaríamos... Claro que no, porque le dispararon antes de llegar a París y en París es donde escribió su célebre poema, ¿no? Del Adone, del que hablaremos a continuación. Pero sí, entonces va a París, Marino va a París, está en la corte de Luis XIII, el padre del Rey Sol, ¿no? En la corte de Richelieu, una corte que está por invitación. Sí, donde está en pleno apogeo el neoclasicismo, bueno, no el neoclasicismo del 18, pero digamos en Francia se empieza ya a fraguar este clasicismo que desembocará en Racine, posteriormente, digamos, un par de decenios después. Y bueno, Marino llega aquí, ¿no? Ya después regresará a Nápoles y muere de una infección en las vías urinarias, me parece que esa es la triste muerte, ¿no? Pero digamos, esto es lo que podemos decir en general de la vida de Marino, un autor que es muy distinto, por ejemplo, a Tasso o a Ariosto, al menos en cuanto a la vida, ¿no? Sí se nota este cambio de época, y bueno, este no se volverá loco por su obra, este nada más, pues, se batirá, ¿no? Se peleará, ¿no? Por su obra, ¿no? Digamos, son otros tiempos y es otro carácter, ¿no? El de Marino respecto del de Tasso. Pero claro, ¿por qué la insistencia de hablar de Tasso, no? Porque no se entiende la literatura italiana del siglo XVII sin Tasso, ¿no? Y de esto durante muchos siglos más, ¿no? Y Marino es el heredero de este gran poeta, ¿no? Entonces, por eso hablamos mucho de Tasso hoy, ¿no? Es importante hablar de Tasso. Bueno, pues, mira, pues esto es lo que podríamos decir de Marino, ¿no? Has dicho atinadamente que
que el carácter de Marino, si se lo compara con el de otros poetas de los que ya hemos hablado, que tú enlistaste hasta este punto, es distinto quizá a causa también de que él vive entre siglos, ¿no? Entre el siglo XVI y el siglo XVII. El mundo napolitano es diferente para ese momento de como lo había sido antes. Francia, como tú has dicho, donde él va a refugiarse, está fraguando otra apuesta, bueno, está por apostar estéticamente por otros principios, ¿no? Que la van a convertir con el paso de los decenios en punta de lanza, lo que luego será la poética neoclásica, ¿no? O la poética clásica rediviva, como queramos llamarla. Pero es sin duda un protagonista de los cambios, al menos por lo que toca, por lo que a Italia, perdón, pero quizá para que quede más claro a nuestros amigos, podríamos aprovechar a los dilectos de las musas, ya que es una comunidad dedicada, ¿no? Al culto de Apolo, poeta de la inspiración, de la medicina y naturalmente la poesía, como de las formas de la inspiración y del arrebato divino. ¿Qué es eso que tan llevado y tan traído suele llamarse el barroco? O por mejor decir, para no ahondar en otras cosas y ir hasta el Concilio de Trento y el Horror Baco y todos los lugares comunes que van y vienen, ¿no? ¿Qué es Sí, eso de la poesía barroca? ¿No? Porque, digamos, en cualquier enciclopedia o en cualquier manual o en cualquier tutorial o en cualquier TikTok, siempre se dirá a propósito de Giambattista Marino como a propósito de Góngora, que es un poeta barroco, ¿no? Y que Góngora es el más encumbrado entre los poetas barrocos españoles y Marino es el más encumbrado entre los poetas barrocos italianos, ¿no? Y yo creo que en conjunto son los dos más encumbrados, pero bueno, ¿por qué no intentamos al menos explicar qué cosa es eso de la poesía barroca? ¿O en qué se distingue, si se distingue la poesía del Renacimiento y en qué se distingue, si se distingue de la poesía que luego vendrá, que es la neoclásica, que tiene vanguardia en Francia, ¿no? sí. Pues mira, yo creo que para definir el barroco de bote pronto habría que entenderlo como una continuación, no como una ruptura, ¿no? O sea, no estamos hablando de las vanguardias en el siglo XX, ¿no? Estamos hablando de una continuación, ¿no? Hay que recordar que la poesía durante el Renacimiento se basa en la imitación, ¿no? En superar el modelo. A partir del romanticismo, nosotros hablamos de querer ser original. Y ser original lo entendemos a partir del siglo XIX como decir algo que nadie ha dicho o hacer algo que nadie ha hecho. Nunca visto, ¿no? Entonces, claro. Y en el Renacimiento no es así, ¿no? En el Renacimiento hay una serie de normas, hay una serie de modelos que se imitan y que se intentan superar. Pongamos el ejemplo de Quevedo, cuyo cumpleaños es hoy, ¿no? Que tiene un soneto, ¿no? Que dice, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, ¿no? Que es una imitación de Camões, que dice, amor es fogo que arde sen ver, es herida que doy en náusea sente. Entonces, claro, ese segundo verso se entiende perfectamente que es la traducción de Quevedo, pero de amor es fuego que arde sin verse, a cuando dice Quevedo, es hielo abrasador, es fuego helado, se entiende que hay una técnica retórica, el uso que está superando al verso. O sea, digamos, el verso de Quevedo es más inteligente, es más agudo que el de Camões, ¿no? Entonces, evidentemente los poetas siguen los modelos, imitan los modelos e intentan superar esos modelos. Digamos, esto es algo común en el Renacimiento. Entonces, cuando llegamos a lo que nosotros hoy llamamos barroco, tendríamos que entender una continuación de esto. Es decir, los modelos se van agotando, entonces hay una necesidad de ser cada vez más, y usemos una palabra que usaríamos entonces, no más bizarro, no bizarro de raro, sino bizarro de valiente, de arrojado, ¿no? O sea, de arrojado, ¿no? Como lo usaríamos en español, no como el anglicismo que es extraño, ¿no? Sino bizarro, es decir, arrojado, valiente. Entonces, ahí hay algo en medio entre el Renacimiento y el Barroco, que muchas veces llaman manierismo, ¿no? Que es también un término que pertenece al mundo del arte, ¿no? Al igual que el Barroco. Entonces, son términos que nosotros ponemos para diferenciar las épocas, pero creo que más bien tendremos que hablar durante el siglo XVI, XVII y XVIII
de una poética del clasicismo, donde lo que cambian son los modos de imitación, no, digamos, no lo que significan los modos de imitación, sino cómo se imita, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, que lo que llamamos barroco es, repito, más bizarro, más arrojado, más metaforuto, dicen en Italia, ¿no? Es decir, se llena de metáforas en algunas cosas, ¿no? Hay aquí una gran discusión de que la metáfora tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que servir para clarificar algo, y no simplemente como una técnica retórica vacía. Entonces hay una discusión gigantesca porque hay autores que la usan para algo, el caso de Góngora, o hay autores que simplemente las van apilando, ¿no? Entonces en esto se distinguiría un poeta bueno de uno malo, ¿no? En el uso que se da de todo esto, ¿no? Y finalmente hablar del clasicismo, que es un regreso a los modelos de imitación del siglo XVI, ¿no? O a veces incluso menos cargados que el propio siglo XVI, ¿no? Pero estamos dentro de un modelo de poesía clásica y de imitación constante. O sea, incluso podemos llegar al romanticismo y hablar de esto, ¿no? Podemos pensar en autores como Byron, que son autores que imitan todavía a Catulo, que imitan a los clásicos, ya de otra manera, ¿no? Claro, el romanticismo ya después se moverá hacia otro lado, pero esto es lo que hay allí entonces, ¿no? Entonces, el barroco es simplemente es como le llamamos nosotros a esta transformación del siglo XVII, ¿no? Que es más recargada, pero que no deja de lado el Renacimiento, no hay ruptura, ¿no? Entonces, así es como yo lo definiría, ¿no? Claro, hay muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, el héroe, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Cervantes, si pensamos en el caso italiano, en la Secchia Rapita, ¿no? Que es un poema en el que se hace una guerra por una cubeta, ¿no? Entonces es el personaje al que se le quita de todos sus valores, ¿no? Lo que hoy llamaríamos un antihéroe, ¿no? Entonces, frente a la Laura petrarquista, que es rubia, que es hermosa, surgen otras figuras, ¿no? Ante el héroe que es piadoso, ¿no? Pensando en Tasso, surgen otras figuras que son lo contrario, ¿no? Entonces, pero hay una continuación, es decir, no es una ruptura, es otra posibilidad, es ver las cosas por el otro lado, ¿no? Pero siempre sobre esta línea, ¿no? O sea, creo yo que así podríamos definirlo por ahora, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que tú has dicho es algo que yo he intentado explicar a lo largo de los años y he defendido a ultranza en contra de aquellos que, pues que entienden la literatura como si se tratase de botellas a las cuales hay que etiquetar, ¿no? Pero las etiquetas sobre las botellas, como decía Valéry, vente brillante, solo sirven para distinguir el vino del veneno. O sea, para la gente tonta, ¿no? Pero bueno, nadie dirá que Hafsfeld es tonto cuando escribió su libro sobre el barroco, ¿no? Es uno de los grandes intentos de definir, vamos a decir así, ¿no? La estética barroca, que necesariamente lo llevó a tratar de algo más que fuera la poesía. Pero es cierto, no hay que perder de vista, como tú lo has hecho, que eso que se llama barroco incluso podría no llamarse así, podríamos prescindir de esa etiqueta y si quisiéramos una, podríamos hablar del Renacimiento tardío, pero también me parece que no es del todo afortunada y nunca hablaré obviamente del Renacimiento neoclásico, porque pues es lo que significa el neoclásico, ¿no? Pero, exacto, pero digamos que el Renacimiento, y tampoco voy a hablar como los que se inspiran para sacar sus plazas, ¿no? Los alemanes de temprana modernidad, ¿no? O para hablar de la hora nuestra, la modernidad tardía, que por Dios, pues si en los 60 y los 70 los despachamos eso, ¿no? Es decir, desde los 70, cuando menos somos posmodernos, o sea, pero hay gente despistada, pues, ¿no? O sea, que no encontrarse una botella con etiqueta tomaría veneno. Favor nos haría. Sí. Pero bueno, efectivamente, a mí me gusta mucho la idea que tú pones sobre la mesa, ¿no? Que hay que considerar a lo largo del Renacimiento, ¿te gustan? Las modalidades de la imitación, ¿no? Los tipos de imitar, ¿no? Las formas de la imitatio, ¿no? Y eso creo que establece al menos tres
encausa de tres maneras diferentes, pero aún reconocibles entre sí, las tradiciones renacentistas, ¿no? Una primera, una intermedia y una última, ¿no? O sea, algo que pasa en el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, digamos, entre el siglo XV y el siglo XVI, el siglo XVI, el siglo XVII, y el XVII y el XVIII, ¿no? O sea, eso que durante siglos llamamos humanismo, renacimiento y algo así como el barroco, ¿no? Cuando no se lo confundía con otras cosas, ¿no? Entonces, Sí, en este marco, que no contexto, como dice también la gente, ¿no? En este marco estético en el que hay que colocar eso que hemos llamado lo barroco, ¿no? O la poesía renacentista del siglo XVII, ¿no? Que es en el que estamos. ¿Cómo se distingue Marino a propósito precisamente de la imitación, que es el fundamento de la creación en todos aquellos siglos, de otros poetas de su época, superándolos, imitándolos, emparejándose con ellos, que eso obviamente pues se lleva a la disputa que tiene con Mortola, ¿no? Porque él también imitaba, pero pues imitaba de otra manera, ¿no? E imitaba otras cosas, sí. ¿no? Pues, pues mira, yo creo que aquí hay que quizá hablar un poco de la obra de Marino para Sí, tener unos sí, sí. ejemplos más claros. Marino es sobre todo un poeta, ¿no? Digamos, digamos, en Italia no hay todavía novelistas, digo, eso no significa que no existan novelas, ¿no? Pero aún, ¿no? Hay una novela muy curiosa de este siglo, ¿no? Que es la clásica novela como la del Parnaso de Cervantes, en el que se pelean en el Parnaso, ¿no? Los poetas contra Apolo se rebelan, y es Marino justamente quien encabeza la rebelión junto a Lope de Vega, ¿no? Esa es una novela. Entonces, novelas existen, pero en Italia será un poco tardío y no está muy bien establecida aún una tradición novelista. Entonces, Marino no puede ser un novelista, no cabe todavía en el imaginario italiano. Para un hombre de su época Y un drama, digno hacer eso. sí, y un dramaturgo tampoco es, ¿no? Entonces es un poeta, esencialmente. Se escribe poesía lírica y escribe poesía épica. Eh, eh, tiene un libro de rimas, ¿no? Es muy importante hablar de rimas y aquí entender qué hace Marino, ¿no? Rime en italiano era como se le conocía a las antologías o donde los poetas recopilaban sus poemas, ¿no? Y siguiendo a Petrarca en sus Rerum Vulgarium Fragmenta, contaban una historia, ¿no? Empezaba diciendo Petrarca, yo esto que les voy a contar me avergüenzo, y contaba toda su historia de amor en fragmentos, ¿no? Por eso se llama Rerum Vulgarium Fragmenta, ¿no? Fragmenta de las cosas, fragmentos de las cosas escritas en la lengua vulgar. Entonces, los poetas del Renacimiento, Ariosto, Pietro Bembo, Giovanni de la Casa, ¿no? Escribían así. Entonces es muy común encontrar siempre un soneto donde se dice, pensemos en Herrera en España, ¿no? Oseite mi, más pudo la osadía, ¿no? Es decir, les voy a contar algo, ¿no? Entonces, en España también llegó esto. Entonces, las rimas es como se le conoce a estos libros en el siglo XVI, ¿no? Es más, Marino escribe un... a propósito del caso, digamos, del ídolo de Herrera, Garcilaso, aún tenemos dudas y seguramente nunca se van a disipar sobre si Garcilaso se propuso o no escribir a la manera de Petrarca una historia a propósito de sus vicisitudes amorosas. Hay quien incluso, um, alejándose de la tradición crítica que comenzó, por no ir más atrás, con Elias Rivers, ha editado a Garcilaso de otra manera, bajo la forma de eso que se conoce como el cancionero o de eso que se conoce como las rimas. Discutible, sin duda, ¿no? Un camino que no se ha Sí, seguido en más de un caso luego de Elias Rivers, pero tampoco es del todo descabellado porque estaba en la época, ¿no? Ahora yo creo que a mí me parece difícil que Garcilaso haya pensado todavía en eso, por diferentes razones, algunas biográficas, porque quizás no tenía tiempo, estaba ocupado en la guerra, ¿no? Y también sí, haciendo ejercicios diplomáticos. Estuvo en Italia, y de haber estado en Italia, estuvo con la Academia Pontaniana, o sea, fue un individuo muy influyente, ahora sabemos que se lo imitó allá, sabemos hasta qué caballos compró, ¿no? Por Antonio Gallego Morel.
Entonces yo creo que de haberlo querido lo habría hecho, ¿no? Ahora se le echa la culpa a la viuda, a la viuda de Boscan, ¿no? Pues el que no entendió cómo iba Sí, aquello y entonces por ella no nos es claro el orden, ¿no? Pero bueno, pues eso pues, se supone que ella conservó todo lo que Boscan había a su vez conservado, pues se habría podido entrever el orden, ¿no? Pero cuando uno ve ediciones que intentan reconstruir el cancionero garcilassiano, uno dice, no, pues le faltan como 250 composiciones para que a que sí, esto sí, empiece a contar, ¿no? En cambio, sí, un siglo y medio después, pues será moneda común, como tú lo has dicho, en Italia y en España. Incluso en Italia, pues contemporáneos de Marino siguen escribiendo rimas y hombres ujú, ya del siglo XVIII, ¿no? Que son lo mencionado de la Ilustración y del primer Renacimiento, como Vittorio Alfieri, escribe todavía una rime, ¿no? Por sí. ejemplo. Claro, es imposible asomarse a Garcilaso y no hacer esta suposición. Pero claro, no está allí, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo normal es que si te mueres en la guerra no te da tiempo de organizarlos y nunca lo sabremos, ¿no? Pero el primero que lo hace en España es Fernando de Herrera, de esto no hay ninguna duda, ¿no? Fernando de Herrera es quien lo hace hasta 1582 con algunas obras que se llaman sus rimas. Hay quien dice que Ausias Marg no comenzó con esto. Ajá, Yo también tengo mis serias dudas. Creo que esa opinión tiene que ver más con la reivindicación del mundo catalán, ¿no? sí, Lo cual le hace un flaco favor a Ausias Marg, ¿no? Pero yo creo que si algo acomuna a Ausias Marg y a Petrarca, en el caso de que sucedan como fuentes, pues es la ascendencia en común provenzal. sí, Ah, pero bueno, no me hace mucho caso, ya no peleo con esos que dicen aquello. sí. No, claro, Ausias Marc es un modelo importante para Garcilaso, pero yo creo que aún es muy temprano hablar de Ausias Marc como un Yo también. imitador, al menos de Petrarca en este sentido de las rimas, ¿no? Llega a España hasta finales del 19 con Herrera, ¿no? Cuando le mencionamos. Entonces, mira, vamos a Marino otra vez. Marino publica sus rimas en 1602, que es en el mismo año en el que las publica Lope de Vega. Hay un problema de plagios entre ellos. No se sabe realmente quién plagió a quién. Perdona que te diga, pero cuando Eh, hablas de las rimas, el rime de Giambattista Marino, ¿te uh-huh. refieres a la lira? ¿O lo que luego conocemos como la lira? Es que en 1602 las publica como rime Claro, y se dividen en dos libros. Un primer libro que son puros sonetos, sí, al igual que Lope de Vega escribe sus rimas en el mismo año con un libro primero de 200 sonetos. exacto. En el segundo libro, Lope publica una serie de églogas, de canciones. Lope hace esta división y Marino es exactamente lo mismo. Pone en un lado los puros sonetos y después pone los madrigales, ¿no? ¿No? Que es algo muy interesante de lo que ya hablaremos en un momento. Que yo creo que esas Esas son también 600. decisiones, que esas fueron decisiones del impresor, ¿no? Es Me decir, porque parece que no, los porque en el autores pocas prólogo veces, dice, perdón, los autores pocas veces incidían en la disposición del texto a la hora de irse a la imprenta, ¿no? sí, El caso, bueno, hay muchos casos, pero el más conocido pues es el de Cervantes y el capítulo perdido, ¿no? Uh, sí, claro. entonces, Pues mira, digo, yo creo que no se puede saber si son ellos o los impresores. Yo creo que claro. el impresor de buen ojo, ¿no? Se roba lo que se podía robar y, y anima a su autor, ¿no? O sea, que le ayude a robárselo. Sí, claro, porque también no eran poetas que estuvieran tan al pendiente como Herrera, ¿no? Que Herrera hasta tiene su propia ortografía, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Pero mira, lo que tú me preguntabas de la lira es hasta 1614, cuando Marino escribe un tercer libro de De rimas. rime. Entonces, al ser ya tres libros, se llama La Lira en conjunto, Ajá. y este libro, que en realidad es La Lira, porque es el nuevo libro, se le llama siempre Lira 3, ¿no? Mm, Entonces, quedando los primeros dos de las rime como Lira 1 y Lira 2, ¿no? Pero en un primer momento eran rimas y finalmente lire, ¿no? Entonces, esto es muy interesante sí. porque hay un cambio de título, ¿no? Ya no son rime, ¿no? Como Ariosto, como de la casa, sino la lira, ¿no?
También existe siempre este soneto inaugural en el que dice, bueno, yo no voy a cantar las armas, ¿no? Este típico motivo horaciano, ¿no? Y en el que también Marino parece decir, pues ya me voy a dedicar a la poesía épica, ¿no? Que tenía pensado hacer un poema que se llamase Jerusalén me disfruta, ¿no? ¿Por qué no? Evidentemente, No. claro, evidentemente Jerusalén pues nos recuerda a la Jerusalén del Tazo, no solo Sí. que se iba a tratar sobre la conquista de Tito, Yo voy a ¿no? Del escribir, emperador Tito. yo voy a escribir ya mi poema épico que se llame Ilión con busta. Ya, ya. Y León combusta. Ilión con busta. No porque quiero usar ese adjetivo. Claro, Oh, con sí, sí, busto sí, amor. Hasta suena novela de Televisa para América. Con busto. combusto amor. Claro, pues tiene que ser León combusta y no combusta amor. Exacto. O sea, Sí, estabas hablando de la lira, ¿no? De lo sí, particular que es. Bueno, perdón, no es cierto, te interrumpí con mi mal chiste. Hablabas de la sí, sí, creación de este no, poema. está bien. Sí, mira, es particular esto y algo muy particular de la poesía italiana de estos años es justamente el madrigal, que ya hemos mencionado varias ocasiones, lo mencionamos la otra vez a propósito de Tasso, ¿no? Hay tres poetas, cuatro poetas allí, Tasso, Guarini, Marino y Chiabrera, ¿no? Que son poetas que empiezan a experimentar con la métrica Sí. en, de distintas maneras, ¿no? Chiabrera, que es otro gran poeta del barroco, que lo vemos como el clasicista del siglo, ¿no? Porque no es, digamos, si nosotros entendemos barroco como algo recargado, ya no nos parece Chiabrera un barroco, aunque lo barroco de Chiabrera, y si aceptamos esto, entra en la experimentación que es propia de este siglo, ¿no? Una manera de imitar, repetimos, ¿no? Entonces, claro, el madrigal es una forma pequeña, un tanto libre, ¿no? Son puros endecasílabos y heptasílabos, más heptasílabos algunas veces, ¿no? Digamos, yo creería desde mi punto de vista que es el sustituto moderno del epigrama latino, ¿no? Porque es decir una idea inteligente en pocos versos, en versos cortos, ¿no? Entonces, ahí tengo un madrigal, ahorita lo podemos leer. Lo importante de los madrigales también es que, por ejemplo, Monteverdi, ¿no? Tiene una serie de libros de madrigales, ¿no? Eh, y muchísimos son de Marino, muchísimos son de Tasso y muchísimos son de Guarini. Entonces, Sí, sí. la huella que dejan estos tres como poetas líricos en Italia es importantísima, ¿no? Y las innovaciones de Marino también lo son. Y Marino como lírico es un poeta que, además de ir jugando con la métrica, juega justamente con estas, pues lo que hablábamos en un principio, ¿no? Las formas de imitación, estos héroes, estos protagonistas, ¿no? Entonces, tengo aquí unos poemas que traduje. Entonces, ¿te parece que los veamos? Antes de pasar los poemas, para recapitular esta parte y nuestros amigos nos sigan en tu discusión, en nuestra discusión. Entonces, Marino es importante a principios del siglo XVII, a propósito de la tradición de la que ya has hablado, que se puede definir o que se puede estudiar o que se puede entender según las formas que va asumiendo la imitación desde la segunda mitad del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVIII, porque Sí, se separa, digamos, del filón narrativo que ha seguido en una forma, sin embargo, lírica, como la del soneto, como la de la canción, como la del madrigal, ¿no? Tras de la estela de Petrarca, entre los poetas que han contado su amor a propósito de un objeto, ¿no? Que idolatran, como Herrera, como sí, algún otro español o como algún otro italiano, antes o después de Gian Battista Marino, ¿no? Entonces, digamos que se sí, distingue por eso y eso lo va a llevar, entre otras razones, a establecer una propia tradición sin, ¿no? Porque ya lo has dicho, romper con la tradición anterior, ¿no? Y supongo que de eso después nos dirás que tiene que ver con pues, la idea que él tiene como practicante de las teorías a propósito de eso en su época, de la metáfora, ¿no? O sea, de la importancia que cobra esa figura en particular en el ejercicio poético de su época, ¿no? Que va a llevar a eso, que va a llevar a lo que nos va a dar el nombre venerado, ¿no? De Concento
¿no? De concepto, ¿no? Sí. Que van a compartir españoles e italianos, aunque se haya discutido primero entre los italianos y se haya ejercitado primero entre los españoles, ¿no? Digo, entre los italianos. Sí. No, bueno, todo el origen es tesauro, sí. Pues, ¿no? Sí, claro, y Peregrini y lo que será en España Gracián, ¿no? Por que eso son los teóricos. Los anglosajones le llaman a sus diccionarios tesauro, ¿no? Y el otro día me encontré, y me conmovió mucho, en Alfonso Reyes, que siempre pongo a leer a mis alumnos de licenciatura en el Colegio de México, pues para que pues, puedan dignamente, ¿no? Llevar sus cabezas por debajo del techo del individuo que se los puso. El verbo tesaurizar, está muy bonito. ¿No? Muy bonito, está muy bonito. Sí, sí. Sí, habla de los que exageran, se la pasan tesaurizando, ¿no? O sea, claro. Definiendo todo, está muy bonito. Sí. Ahora sí, pasamos a los versos, maestro, que ha traducido para nosotros. Pues mira, tengo un ejemplo de madrigal, lo leo en italiano, y por ejemplo aquí vamos a empezar a ver esto de la agudeza, esto de la inteligencia, de los dobles sentidos. Entonces aquí se establece un sentido con el verbo errar, ¿no? Muy bien. Primero lo leemos y después lo explicamos, ¿no? Tu libro, a ver, ¿de dónde lo estás leyendo? Porque a todos aquí en Castalia envidiamos tu biblioteca. Porque lo que está detrás de David no es un póster, no es un afiche, ¿no? Sí son libros de verdad. Sí, ahí andan. Lo estoy leyendo de la computadora porque lo copié, pero lo estoy leyendo de La Lira, ¿no? Que aquí tenemos completita, ¿no? Ahí está. Entonces, también es antología, ¿no? De Amori, ¿no? Que digamos que es el primer libro de La Lira 3, ¿no? O sea, yo leí dentro de en esa edición, la segunda que pusiste cuando estudiaba literatura italiana. Porque aparte era la única cosa que teníamos. Claro. La recuerdo bien, ahí estaba. Sí, mira. Con eso me van a dar clase, imagínate. Así de pobres éramos el libro. Sí. Bueno, en fin, sígale. O chiome erranti, o chiome dorate, inamelate, o come belli, o come volate, scherzate, ben voi scherzando errate, e son dolci gli errori, ma non errate inagazzando i cori, ¿no? Habría que ver cómo está puesto, ¿no? Porque es una serie de encabalgamientos, ¿no? Además, es el juego de el verso roto, ¿no? Es decir, sí, un endecasílabo con su acento en sexta, el heptasílabo con acento en sexta, las rimas internas, los encabalgamientos, digamos, es todo, o sea, métricamente, por más pequeños, por más simples que los veamos, son experimentaciones muy bien logradas, ¿no? Sí, ahora, vamos. ¿Me permites un comentario que no tiene nada que ver, pero me llegó a la cabeza ahora que estamos hablando, comienzas a hablar de métrica? El único ejemplar que hay en la biblioteca de Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, que se tiene por la mejor de Hispanoamérica, lo cual no está errado, de Marino y los marinistas, en una celebérrima edición, ¿no? Que circula todavía en Italia, aunque es difícil de conseguir, se debe a Antonio Latorre, que la donó, ¿no? Y todo el mundo sabe que Antonio Latorre era entre nosotros, es decir, los filólogos, el que más sabía de métrica, ¿no? De ahí su fascinación por la poesía italiana, porque él entendió, como otros de sus maestros, que las tradiciones italiana y española no se pueden estudiar separadamente en el Renacimiento. O sea, entre 1450 y 1750, Italia y España han entrelazado sus destinos por razones de todos conocidos, ¿no? De todas conocidas. Sí. Y de ahí viene también ese bello libro que es Fiori Sonetti, Flores de Sonetos, que escribió a Latorre, inspirado en un libro maravilloso que escribió Joseph Fucila, un ensayo sobre el petrarquismo. Sí. ¿No? Pero... pues mira, Sergio. Y está todo marcado, ¿no? Aquí lo tengo. Claro. Aquí lo tengo, pero... O sea, sí, porque no digan que... Pero no. Espera. Ahora espera. No, claro, pero... Aquí lo que iba a decir es que este me lo regalaste tú. Ay, mira, ya ni me acuerdo. ¿Cuánto mi cariño sí. que desborda por ti? Y ya no me acuerdo qué te regaló, pero qué bien. Sí, bueno, en fin. Me lo diste tú. En fin.
Ajá. Sí, lo digo porque precisamente, ¿no? A la agudeza se someten también las formas métricas, ¿no? Sí, Que tú nos has leído, nos vas a claro, explicar ahora. y mira, lo traduje así. Oh cabellos errantes, oh cabellos, aureos y anillados, oh cómo sois tan bellos por el viento llevados, y retosando errados, son tan dulces los errores, mas no erráis trabando corazón. Claro, yo lo dejé en error, porque vamos a explicar qué es error, ¿no? El error, pues, es una equivocación, ¿no? Errar también en latín significaba vagar, ¿no? De ahí viene vagar, equivocarse, pero tiene otro sentido aquí, que es el de un error, es Un giro, eh, una vuelta. una vuelta, ¿no? Yo me tomé el atrevimiento de traducirlo errar tal cual por Góngora, ¿no? Porque Góngora dice, tiene un verso allí en el que habla de los cabellos y dice que son errantes. Mm. Entonces, si Góngora ha introducido errar en ese sentido el español, ya existe en español. Entonces, pues entonces allí queda el sentido, ¿no? De son dulces los errores, mas no erráis trabando corazones. O sea, son dulces los errores, Los los chinos, círculos que hacen el cabello, los los chinos, chinos, los rizos. más claro, y esos rizos no erran al juntar los corazones, ¿no? Por esta imagen que siempre está desde Petrarca de los corazones que se van errando. Entonces, aquí hay que ver, ¿no? O sea, las imágenes son petrarquistas, pero la métrica ya no es petrarquista. Los juegos de palabras ya no son petrarquistas, ya son No, algo más. claro, no. No, no. Y, y claro, el fuerte erotismo que hay en la poesía de Marino, que en Petrarca apenas se ve, ¿no? O sea, no vamos a decir que Petrarca no es erótico, por supuesto que lo es, pero es muy, apenas se puede percibir. Marino ya tiene la cara dura, ¿no? O sea, no importa. Y esto de los encabalgamientos, yo también hago pensar, ¿no? El sonido del encabalgamiento como el error del cabello, ¿no? Entonces, todas estas agudezas, todos estos juegos, Ah, claro. sonido, todo conectado, Sí, ¿no? que los versos que se van sucediendo dispuestos encabalgadamente uno después del otro hacen una suerte de espiral, Claro, que es, que es el chino, ¿no? Sí que es el chino, sí que es el chino, que es el rizo, ¿no? De cualquier dama que vemos, por ejemplo, representada en cuadros del siglo XV, XVI, XVII. Todavía hasta el claro, 18, ¿no? Porque todavía alcanzan a tener como los chinitos. Los vemos en sí, en las pinturas de, de, de Anga, ¿no? De Anga, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es y un tema tengo, muy bello el de error como latinismo, no es un latinismo, o sea, se establece como latinismo entre los italianos, luego pasa como italianismo entre los españoles, que es como llega, según tú has dicho, a Góngora, ¿no? Y sí, cualquiera, si uno quiere verse bien, ¿no? Con el objeto de su devoción, a condición de que sea de cabellera ensortijada, pues uno no tiene chiste. Le pueden decir, claro, así, quiero cometer el error de tus cabellos, ¿no? O sea, claro, digo, para eso nos da Góngora y para eso nos da Marino, ¿no? sí. Mira, tengo otro soneto, este ya es de la lira porque el madrigal que leí es de las rimas primeras. Tengo este de la lira que yo creo que es el soneto más famoso de Marino. ¿Ya adivinaste cuál es? No, es que te me cortaste, pero a ver, ¿qué me dijiste antes de que te Ah, adivinara? bueno, que era el soneto más famoso de Marino. Ah, Eh, pues depende, ¿no? Depende del libro donde puede ser el de la esclava, no creo que es el de la esclava. ese es de la esclava. Pues, lugares comunes, ven, sirven para no envenenarse. Sí, pues Échatelo, mira, échatelo. digo, la esclava es un buen ejemplo siempre de esto y es el que sale en todos lados, porque es justamente la mujer petrarquista, pero no es la petrarquista, porque estamos hablando de una mujer negra, ¿no? De una mujer que es la esclava. Estamos, ya no es la mujer noble, sino la esclava, ¿no? Digamos, las reglas del amor cortés, de que uno tiene que optar a algo que es superior para subir, aquí están completamente al revés, ¿no? Todas las imágenes de la mujer rubia, joven, blanca, pues aquí están al revés, ¿no? Esta es una mujer negra, pero también lo importante aquí son las paradojas que se construyen, ¿no? Es decir, una mujer, digamos, la mujer que es rubia, que es clara,
pues brilla, porque es como el sol, porque los cabellos son rubios como el sol. Pero ¿qué tal que una mujer negra pueda brillar aún más que el sol, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. Vamos a leerlo. N'era sì, ma se bella o de natura, fra le vele d'amor leggiadro mostro, fosca el alba poté, verde es oscura, preso leve no tuvo laborio el ostro. Or quando ordovi il mondo antico il nostro, vide si viva mai sentisi pura, o luce uscir di tenebroso inchiostro, o di spento carbon nascere arsura? Servo di chi mi è serva, ecco che a volto porto di bruno laccio il cor intorno, che per candida man non sia mai sciolto. L'ave più ardio sol, sol per lo tuo scorno, un sole nato, un sol che nel bel volto porta la luce e ta negli occhi il giorno, ¿no? Tengo acá la traducción, ¿no? Mientras la ley así lo hice Victoria yo. Montemayor, que está atenta, la maestra Victoria Montemayor, que está atenta a nuestra charla, cuyo curso de Dante comenzó ayer. Abrazos, me encanta ese poema. Sí, pues a todos, Claro, todos. claro. Saludos a Victoria. Bueno, pues así lo traduje yo. Negra, mas eres bella, hermosura de amor, un monstruo de naturaleza. El alba junto a ti se vuelve oscura y el hosto y el marfil pierden viveza. ¿Cuándo y dónde tan similar pureza dio nuestro mundo en similar figura, luz de tinta nacer con extrañeza o de extinto carbón la llama pura? Siervo de quien me es sierva, ya me envuelve, y al alma oscuros rizos son cerrojos que blanca mano nunca más disuelve. Donde tu ardor o sol es todo abrojos, nació aquel sol que cada vez que vuelve, luce el rostro y el día son sus ojos. Oye, maestro, felicidades. Así. He de decir, los dialectos de las musas, veo que están en cualquier latitud desde la cual nos vean en Hispanoamérica, lo cual va más allá del territorio, ¿no? Porque es la lengua, que esta es la primera vez que yo he escuchado a Giambattista Marino en nuestra lengua y no suena mal, ¿no? No suena mal, qué bueno. No suena mal. Al menos, mira, suena, lo cual ya es mucho decir porque luego se traduce y no suena. Y no suena mal. Sí, también es un bonito ejemplo, bueno, es un recordatorio de que Baudelaire no inventó eso, ¿no? O sea, el poema sobre la amante, la prostituta, ¿no? Que lo acompañaba por París para molestar a los gazmoños, pues, digamos, no es el primer ejercicio que ocurre, ¿no? O sea, está acá, pues, sí. ¿no? Aunque claro, con un objetivo completamente diferente, un propósito diferente, ¿no? Sí, aquí también está lo de los rizos, que vimos en el caso del madrigal, ¿no? Sí. Claro, pero esos oscuros rizos, ¿no? Entonces, aquí están los juegos de Marino. Entonces, este es el Marino lírico, ¿no? Esta es la experimentación del Marino. Entonces, pues para hablar un poco del Adone, ¿no? Que a ver si tenemos un poco de tiempo, ¿no? Sí, todo el Castalia entonces, cubre con el costo, no te preocupes. Muy bien. Pues bueno, este es el Adone, ¿no? Aquí lo tenemos. Son dos libritos. Sí. Bueno, el Adone se publicó en Francia en 1623, ¿no? Trae un prólogo allí de un francés que a fuerza lo querían hacer clasicista, ¿no? Ese prólogo se lo ha comido mucha gente, se lo ha creído, ¿no? Se han inventado un término llamado épica de la paz, que viene de allí, ¿no? De un invento de los franceses. Cada vez que escucho esa pendejada no puedo sino reírme, ¿no? Sí. Y nada, bueno, pues entre gente que seriamente estudiaba hasta que dijo eso, poesía barroca española, pues ya no tiene cara para andar por ahí escribiendo artículos, ¿no? Pero bueno, eso se debe a sus amistades, que nunca aprendieron italiano, nunca aprendieron la tradición italiana. Bueno, pues esto viene de allí, de esa manía de los franceses, ¿no? Entonces, pues bueno, pero eso se tiene que entender en el clasicismo francés, y eso es lo que me interesa ver, ¿no? Es decir, Marino llega a un... A lo mejor quieren establecer un oxímoron, ¿no? Y yo soy ortodoxo, pero pues yo soy así. Sí, bueno, porque claro, el Adone pues no es propiamente un poema épico, si pensamos lo épico como un lugar donde sale de la guerra. Claro, en el canto 14 hay una guerra más bien caballeresca, ¿no?
Entonces hay un estilo épico, pero no es propiamente un poema épico, tiene sus cosas, ¿no? Tiene también por ahí un elogio a los principales poetas, ¿no? Muy interesante, que aparecen como pajaritos cantando, ¿no? Y el pájaro más grande, pues, es Petrarca y Tasso, ¿no? Son Petrarca y Tasso, son los pajaritos más grandes. Los demás cantan poquito, ¿no? Como Dante o Boccaccio, ¿no? Esos cantan. Y otros como sus enemigos, como Stiliani, pues cantan feo, ¿no? Esos son los pajaritos, ¿no? Es un poema que nos relata, nos cuenta los amores de Venus, de Adonis, ¿no? En 41,000 versos. Eh, Vemos a Venus de Adonis pasando por los jardines del tacto, del gusto, de la vista, y en el de la vista vemos un montón de cuadros de Caravaggio, ¿no? Hay éxtasis de cuadros de Caravaggio. El último es el del tacto, porque es cuando consuman el amor, ¿no? Y entonces ya dice Marino, pero se hizo de noche y yo ya no alcancé a ver qué pasó, ¿no? Ya no pude narrar más, ¿no? Pero tienen estos importantes versos de los besos, ¿no? Bache, ribache, dopo il baciar, mire, rimira, le gustate bellezza, cuela, ¿no? Entonces, el beso es una cosa que en Marino se repite y se repite y se repite, está en las primeras rimas, ¿no? De beso pedido, beso a una mujer, beso en el espejo, ¿no? Entonces, a Marino le encantan los besos, como a Catulo, pero él lo prueba, y en el Adone, pues no es la excepción. Entonces, vemos cómo el Adone, que en un principio quería hacer un poemeto de tres cantos, se fue cada vez extendiendo más, ¿no? Entonces, si Lope de Vega era un monstruo por la cantidad de obras que hacía, Marino era un monstruo por lo extensas que podían llegar a ser las obras. Digamos, hay un juego con la amplificación, ¿no? Entonces, pues podríamos también decir, como una cualidad de esto que llamamos barroco, los tamaños, ¿no? Las extensiones o lo prolífico que puede llegar a ser un autor. Marino no era un autor prolífico porque no tenía tantas obras, pero bueno, el caso de Adone es un ejemplo de amplificación a su máxima extensión, ¿no? Entonces es un poema que en esos jardines del tacto, en esos jardines del gusto, después en unas peleas que se hacen, porque Adonis se disfraza de mujer y lo creen y lo quieren raptar, entonces anda perdido por el mundo real, entonces hay una guerra en torno, o sea, se hace una guerra entre dos caballeros que lo quieren cortejar a Adonis, que está disfrazado de mujer, se matan, se amplifica, se imita Ariosto. Entonces, aquí está sobre todo esta técnica de la que siempre se habla con Marino, ¿no? La técnica del ratino, ¿no? Es decir, agarrar todo lo que yo pueda agarrar para hacer un poema, ¿no? Entonces, aquí, si antes la imitación era imitación, superar el modelo, aquí ya entra el plagio, ¿no? Entonces, por eso decimos en un principio que Lope dice, es que Marino plagió a Montemayor, pero hay unos sonetos de Marino que son iguales a los de Lope, pero Lope nunca dice algo de sus propios sonetos, entonces ahí ya no se entiende si entonces fue Lope el que plagió a Marino o fue Marino el que plagió a Lope, entonces es algo que trató Dámaso Alonso, pero pues se ha tratado muy poco, ¿no? Porque ese es el caso de las rimas, ¿no? Pero la Adone, que es un poema tan extenso, va agarrando de todos lados, ¿no? De Tasso, de Ariosto, y Marino va jugando con las amplificaciones, ¿no? Además de eso, como tú nos has dicho al principio, ¿no? O sea, el arte, o sea, el arte de componer poesía en aquella época consiste en tomar algo de alguien con el propósito de que, a pesar de que está escondido en la obra propia, el que lee o el que escucha lo entienda, para que entonces pueda colocar en la misma balanza al imitado y al que imita, para entonces colocar al que quiere imitar en la tradición de lo que ha imitado, sino cómo. Claro. De ahí a que digamos, a que cometan fraude, pues si no es investigador nacional, ¿no? Sí, claro. O sea, sí hay diferencia entre el plagio y el centón, ¿no? Y entre el centón y la amplificación, ¿no? Claro está. Sí. ¿No? Oye, antes de que sigas, bueno, te lo pregunto al final, porque quiero preguntarte cosas sobre Lope y sobre Marino, pero mejor sigue con el Adonis. Sí, bueno, pues mira, entonces, este es el Adonis. Mira, siempre le decimos que es el poema más extenso de la literatura italiana. Pues yo creo que sí. El Furioso tiene unos 38,000 versos, el Marino tiene 41.
pero siempre podría haber algún autor oscuro que escribió 50, ¿no? Pero pues si no aparece ese autor oscuro, pues podemos al menos decir que es el poema más extenso, ¿no? Entonces, Ahora, eh, ese no es el mérito, ¿no? Esa es una consecuencia sí, sí, de su sí. voluntad amplificatoria, ¿no? Ujú, Claro, porque si pensamos en Ariosto y por qué el Ariosto es tan grande, que además es continuación del Orlando Inamorato de Boiardo, ujú. pues vamos a darnos cuenta que es un poema lleno de aventuras, es decir, el Ariosto es ya un paso a la novela, ¿no? Y las novelas quieren extenderse por la cantidad de aventuras que puede haber en ellas. Ujú. Y en Marino no hay gran cantidad de aventuras, es decir, sí llegamos a un mundo épico, un mundo novelesco, tenemos de todo tipo de cosas en Marino, pero al menos los 10 primeros cantos, todo es en la isla de Chipre, ¿no? En estos, repito, en estos jardines del tacto, del gusto, donde Marino se, se, se amplifica. Entonces ahí vemos cómo la narración se detiene y viene lo lírico, ¿no? O sea, es lo lírico y lo épico convirtiendo, pero es una amplificación grandísima, ¿no? O sea, hablábamos ya de los besos, ¿no? O sea, el beso que es un motivo que proviene de la lírica de Catulo, que proviene de la misma lírica de Marino, pues, se abre de pronto la amplificación lírica en medio de una narración, ¿no? El caso del Ruiseñor, que es uno yo creo que es el pasaje más famoso de Marino en la parte del jardín del, del oído, ¿no? Hurir La músico sirena, monstruo la meraviglia, sirena del tesoro de bosque. cimas y lucerna pena. ¿Cómo dice Sí, la sirena del entonces, bosque? ahí No recuerdo qué, el átomo con plumas o pluma. ajá, átomo penato, canodo, Átomo ¿no? penato, Átomo cano. sí, átomo penato. Sí, Sirena del bosque, ¿no? Bueno, sí. Entonces, así como tenemos a la mujer negra en la lírica, que puede iluminar más que el sol, aquí tenemos la pregunta de cómo puede un animal tan pequeño tener esa voz tan potente, ¿no? Entonces, se va construyendo todas estas amplificaciones a partir de justamente de esos equívocos, de esos oximoronas, oximorones. eh, oximorones, ¿no? Este, O y oxímoron. claro, Yo digo sí, oximorones, pero bueno. llega a ser un poema gigantesco, ¿no? Hay también una serie de elogios a las casas reales, porque, a ver, Ariosto son 38 cantos, sí, son 38 cantos, eh, sí son 38, ¿no? Bueno, son más de 30 cantos. Ujú, ujú. Marino los tiene en 20 cantos, o sea, solo son 20 cantos, pero son cantos de 500 octavas, 600 octavas algunos, ¿no? Entonces, le gusta amplificarse elogiando a las principales casas de Europa, o sea, no es como Virgilio que elogia a su propio imperio, no es como Ariosto que elogia a quien le da de comer, ¿no? Este mete todas las casas de toda Europa, ¿no? Eh, entonces, no sé, o sea, o es por quedar bien con toda Europa, o realmente es una voluntad de jugar con estos motivos propios de la poesía épica, ¿no? O ambas Aunque no sea cosas, propiamente un tema épico, ¿no? sí, o ambas cosas, no mata un pájaro con la misma piedra. Sí. Luego tiene un episodio en una biblioteca donde están todos los libros del mundo, incluso los que ya no existen, como la tragedia de Ovidio, ¿no? Que todos sabemos que Ovidio tuvo una tragedia, pero nunca apareció. Pues en Marino aparece, en Marino sí existe, ¿no? Y Adonis lee, ¿no? Adonis, que nació muchísimo antes que Ovidio, pues lee a Ovidio, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? O sea, es un juego completo el Adonis, ¿no? Fíjate que a mí me conmueve el Adonis, porque es el único ejemplo que conservamos, porque se logró, pese a todo, de lo que quería ser el espíritu, o sea, de la forma que quería cobrar el espíritu de la época. En Sí. Italia y en España, que en algún punto son lo mismo, aunque son diferentes cosas. Porque a mí me sigue quedando un mal sabor de boca cada vez que leo la primera, la primera soledad, ¿no? Que se llama primera, pues porque nomás no acabó, ¿no? Góngora, con aquello, por las Sí, razones que se han aducido, ¿no? Personales, históricas, y entre estas las pecuniarias o las cortesanas.
Ah, y también me queda un mal sabor de boca en menor cantidad, bueno, durante menos tiempo que el que me deja la lectura de La Soledad Primera de Góngora, El Primero Sueño de Sor Juana, porque siempre me quedo con ganas de más en su caso, ¿no? Es decir, Sí. uno lee a Sor Juana, o sea, uno lee El Primero Sueño, ¿no? Cuyos versos lo te explicaba yo en clase, ¿no? Piramidal, funesta, ¿no? Tacatá, tacatá, tacatá. Ah, nacida sombra de la tierra, ¿no? Piramidal, funesta. Y me doy cuenta, ¿por qué no escribió más cosas así? ¿Por qué no escribió más cosas así y perdió su tiempo en tanto pinche villancico, ¿no? ¿No? Que bueno, que son los mejores, pues sí, pero pues perdió su tiempo escribiendo villancicos, bien para el villancico, bien para los que estudian los villancicos de Sor Juana, pero ¿por qué no pudo haber escrito otras cosas, no? ¿Por qué no escribió más teatro? Van a decir, bueno, porque era una monja, no tuvo ni a ver qué escrito. Sí, ya lo sabemos, pero la dejaban escribir, ¿no? ¿No? Ahora también, si tú no bajas de tonto al, al arzobispo de Puebla, pues te va como te va, ¿no? Y también si te usan como instrumento y no te cubren las espaldas, pues te va como te va. Pero a mí, yo siempre digo, es una lástima que no haya escrito más porque claramente lo pudo hacer, ¿no? Entonces, uh, después de la Donis, pues nos queda para alcanzar a entender el espíritu de la época, que pues pertenece a ese siglo, pues el primero sueño, no hay otra cosa, creo yo. Sí, Digamos, entre españoles e italianos. Podríamos hablar de Hopkins en Inglaterra, pero tampoco creo que alcance algo como lo que hizo Marino, como lo que hizo Góngora, o como lo que hizo Sor Juana. Entonces, um, por ejemplo, este verso que te decía yo de átomo, átomo penato, que tú cómo traducirías sí. como átomo plumen, Pues sería plumen, emplumado, ¿no? Pero, como átomo qué? o sea, yo creo que lo más sería emplumado, ¿no? Pero no me convence del todo emplumado. No sé No, si en no, lugar no, de a mí sí me emplumado, convence, ¿no? Aunque claro, ¿no? O sea, o sea, tienes la palabra culta y la palabra tradicional, ¿no? O sea, sí, átomo, emplumado, que en español como que cae, ¿no? Demasiado por el lado tradicional, sí, 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 pero nuestra sí, tradición barroca nos obliga, a menos a subirlo, ¿no? Entonces siempre me suena átomo, átomo, plume, ¿no? No que sea la sí, forma más plume. culta de ser eso, átomo, plume, pero me parece de más, va más allá, Marino. Y Claro, sí, sí, tampoco voy a sí. decir átomo de plumas porque pues entonces ya no tiene chiste, ¿no? Eso Ya quiere no, decir sí, que bueno, pues ni modo, en español hay que buscarle, ¿no? Pero un verso como este, ¿no? Átomo, átomo de plumas, o átomo de pluma, ¿está bien? Átomo de pluma, átomo, uh, plume, ¿no? Podría ser de Sor Juana, por ejemplo, ¿no? claro. ¿No? Cuando habla, por ejemplo, los vampiros, ¿no? Que son pájaros graves, ¿no? Que eso ya está en Góngora, pues, pero vemos cómo se comienza a colar, ¿no? El mundo oculto de la ciencia en la poesía tradicional, ¿no? La poesía culta que coquetea todavía en cierto momento con la poesía tradicional, que es propio de Quevedo, propio de Lope, propio de María. Entonces me parece que es una lástima, pues, o sea, a mí me gusta, yo celebro que hay una cosa como el Adonis, ¿no? Porque de no ser así, nos tendríamos que conformar con la primera de Soledades, ¿no? Y con el primero, ¿no? Y con el sueño. Sí, Oye, ¿y por qué para, para terminar un poco nuestra discusión de hoy, la charla de hoy, ¿tú qué crees, puesto que has estudiado a lo largo de qué, 15 años? Yo te conozco hace 20, no menos, 15, no sé. no, como 10, ¿No? ¿no? Te conozco hace una década, sí, ¿no? Sí, Yo habré leído a Marino hace 20 años o más, no sé, por primera vez, y luego lo enseñaste pues, cuando te daba clase a ti. Um, ¿Tú qué has leído durante una década? A Marino primero y a López, pues, cuya poesía, rapinándola, ¿no? Es decir, cuya poesía así, saqueándola, ¿no? Te ha dado sendos títulos, ¿no? Uno de licenciado y uno de doctor en, como italianista y como hispanista. ¿Cuál crees que haya sido, o cómo nos contarías tú la relación
en pocas palabras, entre Lope de Vega y Giambattista Marino, quienes entre los advenedizos pues ni siquiera pueden acercarse, pero tú ya lo has dicho ahí, dándolo un poco por hecho, como no he puesto a discusión, pues son personajes contemporáneos en el más estricto de los sentidos, ¿no? Hasta opositores y hasta imitadores, ¿no? ¿Cómo era la relación entre ellos, ¿no? Como individuos, como creadores, ¿no? Según lo que tú has podido, ¿no? Pergoñar por aquí, pergoñar por allá. Sí. Pues mira, ahora que hemos hablado ayer en el curso de Victoria, que mencionabas justamente eh, que muchos poetas en un inicio no querían publicar sus poesías, ¿no? Digamos, se publicaban más las novelas, ¿no? Pero la poesía no se acostumbraba a publicar, ¿no? Pero curiosamente, Lope de Vega y Marino sí tienden a hacer esto, ¿no? Digamos, son primerizos en esto, ¿no? Sabemos que Quevedo dejó instrucciones para publicar su Parnaso, pero no se publicó en vida. En cambio, Marino y López sí eran dos poetas que iban publicando, ¿no? Entonces, evidentemente Marino nunca estuvo en España, que sepamos, pero no. Ni López estuvo en Italia. O sea, sabemos que López estuvo en Inglaterra, bueno, no en Inglaterra, o sea, en el norte, en el mar, ¿no? Peleando contra los ingleses. Entonces, no, evidentemente no se conocieron, ¿no? O sea, porque pues nosotros podríamos pensar que Garcilaso en Italia conoció a algún poeta, Garcilaso estuvo en Italia, ¿no? Sí. Pero estos dos no tuvieron forma de conocerse. Lope era uno que vivía al día escribiendo comedias, y el otro pues andaba de corte en corte porque le disparaban o lo difamaban, ¿no? Pero creo yo que y como te comentaba de esta novela al inicio del siglo XVII, algo del Parnaso, la batalla del Parnaso o algo así, donde lo escribe un italiano y pone como protagonistas de esta rebelión contra Apolo a Giambattista Marino y a Lope de Vega, ¿no? Sin lugar a dudas, estamos hablando, creo yo, de los dos poetas más famosos fuera de sus respectivos países. Sí, Lope de Vega yo creo que es el poeta más célebre fuera de España en su época, no como dramaturgo, como poeta, ¿no? Justamente por cómo circulaban estos libros. Y Marino seguramente dentro. Ahora, de la relación, pues te digo, hay una serie de cartas, pero no es que sean cartas entre ellos, son cartas con otras personas donde denuncian, ¿no? Pues es que este me copia, más bien, este copia a Montemayor, dice Lope. Tiene Marino un libro que se llama La Galería, que es el que más se ha estudiado entre los hispanistas, en los que Marino va metiendo una serie de elogios a otros poetas, en los que por supuesto está Garcilaso, en los que por supuesto está Lope de Vega, en los que está Ercilla, ¿no? En el Adorno Ecuador de la tradición nunca mete españoles, son los griegos, los latinos y ellos, los italianos, ¿no? No hay españoles. Llega todo hasta él, ¿no? O sea, de Homero hasta mí, ¿no? Es como lo traza Marino. Pero en la galería sí da cuenta de que lee a los españoles, y bueno, hay que leer también fragmentos de la Done para darse cuenta de que está traduciendo a Lope, ¿no? En otros poemas como la hermosura de Angélica, ¿no? Entonces, la relación, pues yo creo que pues es interesante ver esta relación, pero yo creo que es más bien una relación no digamos, indirecta, ¿no? O sea, se leen, se imitan. Quién imita a quién en ciertos momentos no lo sabremos, en otros sí es evidente que es Marino el que está imitando a Lope. Pero yo creo que la relación Marino-Lope es de lo más natural. Siempre se tiende a hacer la relación Marino-Góngora, porque Góngora es el más barroco, digamos, o el más bizarro, como decíamos, entre los españoles, y Marino lo es entre los italianos, pero eso no significa que sean equivalentes, ¿no? Sí, ¿no? Creo yo que Góngora está un paso más allá, está más, digamos, la escuela de Góngora, que podríamos decir que son Calderón de la Barca y Sor Juana, están un paso más allá en este mundo de las metáforas, del uso retórico y sobre todo de cómo
de cómo se ve el latín, ¿no? Como una lengua que nutre al español o la hace más culta. En cambio, creo que Lope y Marino son el proceso natural después del Renacimiento, ¿no? O sea, en este sentido, son los poetas más barrocos, pero son los poetas más barrocos por el proceso natural de la imitación de la evolución a partir del Renacimiento, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, primero habrá que definir barroco, que siempre te digo, pues a veces uno dice para qué, ¿no? Eh, pero si lo definiéramos como un proceso natural de desgaste, o no de desgaste, simplemente de innovación a partir del Renacimiento, sin duda alguna Lope y Marino son los más barrocos. Ahora, si lo definimos como una innovación total del lenguaje, pues será Góngora, pero yo creo que como Góngora solamente en el mundo hispánico, ¿no? Y en cambio Lope es un poeta más italiano, creo yo, en este sentido. Sí. Entonces, así es como yo los alcanzo a leer, ¿no? Comparándolos, ¿no? Creo que Marino es más parecido a Lope. Quevedo no entra aquí, ¿no? O sea, de los poetas españoles de los siglos de oro, el poeta más italiano es Lope, pero también hay que ver que si es Marino el que imita a Lope, pues Marino es el poeta más español, pero Lope es el más italiano. Entonces, en estos dos está la unión final, creo yo, de ambas tradiciones, ¿no? Cuando las dos tradiciones están ya a la par, ¿no? La hispánica ya no necesita de la italiana, Sí. ¿no? Y ya se han complementado, se complementan completamente. Y entonces son nuestras dos figuras, creo yo, Lope y Marino. Sí, Herrera se adelanta unos cuantos decenios cuando dice que se han hecho finalmente con las riquezas extranjeras, él dice peregrinas, por fuerza de su pluma, limitar a los italianos, ¿no? Es decir, ha declarado la independencia estética, ¿no? De España, de Italia, ¿verdad? Pero, como Sí. veremos, eso fue imposible y tampoco anhelado, ¿no? Uh, Aunque Herrera vive en una época um, articulada por la idea um, de la identidad, ¿no? Según la lengua, y en consecuencia de la identidad según las manifestaciones, las artísticas, las poéticas de esa lengua, ¿no? De la que habló el Antonio Nebrija en su gramática y se Sí. trajo a América. Um, Escucharte hablar me alegra, por razones que ahora no voy a decir porque no tengo tiempo, porque son numerosas y no tendría sentido entonces elencarlas. Es mi italianismo, elencarlas. Pero um, ojalá que estos años con los que de nuevo te has dedicado a leer verso tras verso de Marino primero y verso tras verso de Lope, te lleven a escribir un ensayo, diríamos así, ahora de restitución, pero hace unos 50 o 70 años habría sido un ensayo que circularía como, como mínimo indicio de la inteligencia del hispanista o de italianista, ¿no? Que se reunían bajo el nombre, para mí al menos venerado, del romanista, ¿no? Que ha caído en el absoluto olvido y que yo siempre quise ser algo como eso, ¿no? Que fue lo que yo intenté hacer en el Colegio de México, ¿no? Por la tradición que venía de La Torre, lo de Terracini, Magdalena Venier, de trabajar siempre esas dos tradiciones como lo que fueron una sola, ¿no? Entonces, no hay hispanista que se dedique a la poesía del siglo de oro que pueda llamarse tal si desconoce la tradición italiana y viceversa. No hay italianista que se pueda Sí. llamar tal que desconozca la tradición poética del siglo de oro, sobre todo en estos decenios en los que tú nos has colocado en el espacio y en el tiempo en esta charla. Entonces, ojalá escribas un ensayo sobre Lope y sobre Marino, a propósito sobre de esto, ¿no? Que vendría a sumarse a los de Joaquín Arce, o los de Marco Menegali, o los de Joseph Fuchila, ¿no? O que son ejemplos, ¿no? De la, de la, de la romanística más granada del siglo XX, ¿no? Alemana, italiana y Mm. española, ¿no? No, no por nada entraste al Colegio de México y no por nada egresaste al Colegio de México con un grado. Bien, pues te tengo que despachar, doctor, porque pues ya se nos acabó. Ahora sí se le acabaron los centavos que le metimos Sí. más para que
la hora de América Sí, llegará ya. a la hora y 20 de América, pero ha sido una conversación muy gozosa como la que tengo con todos ustedes, con Victoria, con Juan Pablo, y ha sido pues una lección erudita, pero no pomposa, no amanerada, no en el sentido, digamos, despectivo, ¿no? Hablaba de la manera en el siglo XVII. Ya después hablaremos si Giambattista Marino era amanerado en todos los sentidos. Yo creo Sí. que sí, y eso también explicaría otras cosas, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de eso. Doctor David Berea, ha sido un placer el que haya conversado con nosotros y no quiero que nos deje sin leernos algún otro verso o alguna otra composición de Giambattista Marino en italiano, que usted luego nos lea en alguna de sus traducciones, aunque la haga aquí al aire para nosotros. Al aire. Pues a ver, porque sería muy interesante leer algún fragmento de la Donna de esos famosos, Bueno, sí. pero estoy viendo si están en las antologías, porque si no hay que buscar en el Adone, No, entonces, nada más buscando ahora, ¿no? a ver, mira, aquí está el de la Qué Rosa, maravilla, dice la maestra aquí Victoria Montemayor. Abbracci, carissimi miei. Abrazos, queridísimos míos. ¿No? Ya aquí todos se pusieron de italianos, como ya, ¿no? Se está degradando mucho el sí. convite de esta tarde. A ver, ya encontré el del beso, que a mí me gusta mucho. Ah, cómo no, a todos. Bacia, ay no, ya me lo estoy aprendiendo, ya lo estoy haciendo de memoria. Ok, bacia dopo il baciar mira e rimira, le baciate velezio, questi o quella, ribacia e poi sospira e risospira, le gustate dolcezio, orelli, orella. Vivo in due vite, in una vita aspira, confuse in due favelle, una favela, giungono in cori in su le labbra streme, corrono l'alme ad intrecciarsi insieme. De notte ad orador tronche fugaci, risuona l'antro cavernoso scabro, dimmi odea, dice l'un, questi tuoi baci, muovon così dal cor come da labbro, risponde l'altra, il cor nelle mordaci labbra si bacia, ancor del bacio è fabro, il cor lo stila, il labbro poi lo scocca, il più negò dell'alma, il nella boca. Pues hasta aquí, ¿no? Lo vamos traduciendo, ¿no? Sí, ya sabemos que Dice, Giambattista besa y después, escribía y escribía, sí, sigue. pero no lo hacía Dice, mal. besa y después, ¿eh? O sea, que escribiese mucho no quiere decir que lo hiciera mal. Ah, no. Bueno, besa y después del besar, mira y remira, ¿no? Vuelve y vuelve a remirar, a mirar, ¿no? Sí, sí. Las besadas bellezas, ahora esta, ahora aquella. Revesa y después suspira y resuspira. Las gustadas dulzuras, ahora esta, ahora aquella. Viven dos vidas en una vida y respira, confusa, no, más bien, expira, ¿no? Será como de morir, ¿no? Expira y muere confusa en dos lenguas, pero lenguas de sonido, ¿no? En dos hablas, una sola habla. Llegan los corazones hasta los labios, corren las almas a unirse, sí, porque dice intercharse insieme, ¿no? Unirse, ¿no? Enlazarse juntas, ¿no? De notas a un tiempo truncas y fugaces, resuena la cueva cavernosa. Dime, diosa, dice uno, estos besos tuyos se mueven así desde el corazón, como se mueven desde los labios, responde la otra. El corazón en los mordaces labios se besa. Amor es el creador del beso. El corazón lo manda, el labio lo dispara, lo más lo goza del alma y lo menos, lo más lo goza el alma y lo menos lo goza la boca. ¿No? Algo así podríamos decir. Va muy bien esa traducción para haberla hecho al aire. Termínela y hagas un videíto y lo compartimos en sí, todas las redes sociodigitales pues traducimos y lo ponemos en un videíto. No, bueno, pues con eso inauguramos Italia Ediciones, ¿o no? Claro. Es cuestión de que no sean los derechos de la traducción.
Ya, con eso lo hacemos. Ah, Bueno, entonces, bueno, ahí, 10 años la traducción del maestro Bere, ¿no? Sobre claro. de John Batista Mann. Maestro, muchas gracias. Ha sido un placer haber charlado contigo en esta ocasión acerca de la vida y de la obra de Jean Battista Marino, uno de los poetas que haya pisado esta tierra con mayor ingenio entre todos los que se han ido sucediendo y hasta ciertos estados mantienen sin ninguna razón. Maestro, te mando un abrazo, que estés muy Sí. bien. Esto ha sido La Hora de América, Cultura para el Continente, con el doctor David Berea. Esperen dentro de poco su curso. Ya te han anunciado sobre la figura de Don Juan en el teatro europeo y su curso ya también te han anunciado sobre el teatro del siglo de oro. Y no olviden que aún pueden inscribirse al curso de la maestra Victoria Montemayor, que ha estado con nosotros, mandándonos besos y apapachos y alguno que otro verso. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima ocasión. Gracias, David, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, saludos, Bye. adiós. Chao.